tema de lo experimental, en algún momento lo van a llegar a hacer, porque no es imposible, ¿sí? En realidad, la investigación no es imposible, pero realmente, puesto que si bien influyen a veces días, recursos económicos, etcétera, para hacerlo, se puede hacer. Más aún dentro de un hospital, ¿sí? Donde un hospital, entendiendo que tenemos recursos humanos especializados, o sea, en áreas de la salud, y pues tenemos un apoyo por parte de la gerencia o dirección, ¿no? Y todos los experimentos son como para que se mueran los pacientes, no es así. Ya vamos a ver algunos ejemplos incluso. Entonces me avisan si ven la pantalla. Bien. Bueno, hoy vamos a ver entonces los ensayos clínicos, también llamados estudios experimentales y también llamados estudios de intervención. Son sinónimos nada más que significan lo mismo. Entonces vamos a tener una población diana, no es la Diana Duarte por si acaso, es otro término, donde implica que englobamos un mundo de posibilidades de población a estudiar. Ya vamos a ver el ejemplo. Y que en un principio ese número diana de población por ahí no lo vamos a poder investigar todos por ciertos criterios de inclusión y exclusión. Y por consiguiente, entonces reducimos ese número. Entonces, de población diana reducimos a una población elegible, ¿sí? Una población ya mucho más real de poder hacer un estudio. Y hablo esto en general, ¿sí? Pero aún así, ya se puede decir que se va a cernir lo especial de estos pacientes para que puedan ser parte de un estudio experimental, ¿sí? Porque a veces es muy dificultoso decir, bueno, voluntarios que quieran ser parte de un experimento, ¿no? Solo los reos que han sido obligados a consumir ese dióxido de cloro han sido obligados, pero después, en términos normales, bueno, muchos no se animan a hacer un experimento como tal, o sea, ser parte de un experimento. Porque, bueno, a veces conlleva riesgos, ¿no? Desde accidentes adversos y todo eso. Más en nuestro país que ni siquiera hay fomento para ser partícipe de un estudio experimental. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque a veces, incluso dentro de un hospital, es porque como que al paciente no le queda de otra que aceptar, ¿sí? Pero en otros países, con pacientes sanos, entonces el fomento que se les hace es, pues, bueno, les vamos a pagar $1,000, les vamos a pagar $5,000 si quieren ser parte de un estudio experimental, ¿no? Y bueno, ahí recaban o reúnen gran cantidad de personas para ser parte del experimento. Entonces, al final llegamos a nuestros sujetos de estudio, ¿sí? Entonces, los que cumplen las características que queremos para nuestra investigación y obviamente los que al final han aceptado, ¿no? Ser parte del experimento. Y aquí viene un punto importante. Ya vamos a ver que no es lo único lo que es la aleatorización, o también llamado los randomizados o el random, ¿sí? Que en otros términos también lo van a escuchar, leer o ver en algún lugar. ¿Y por qué? Porque la aleatorización, esa designación de sujetos a cada grupo, tiene que ser lo más legal posible, lo más, ¿cómo decía el término? Lo más al azarmente posible, ¿sí? Porque así evitamos sesgos de selección. Es decir, tú como investigador ves, no sé, a un pacientito que está más o menos mal con los síntomas y todo eso, pues ya lo meteré al grupo de experimentos. Total, más mal que esto no puede estar y por ahí sale bien, ¿no es cierto? Entonces, ya esto otro que está bien, buena salud, entonces digo, bueno, le pondré al grupo de control
si no pasa nada, va a estar bien. Entonces, estás influyendo de alguna manera en algún resultado. Por eso es que la selección tiene que ser aleatoria, ¿sí? Por eso llamamos aleatorización, o randomización, o random, ¿sí? Entonces, este pequeño grupo que ya de sujetos lo tenemos simplemente como un grupo que puede formar de los no tratados, o grupo control, y el grupo tratados o grupo experimental, ¿sí? Entonces, obviamente, para comparar, necesitamos dos grupos aquí también. Ya vamos a ver que estos estudios de experimentos se pueden hacer de otra manera, que no es lo ideal, pero que sigue siendo un buen estudio experimental, ¿ok? Y bueno, después de seleccionar los sujetos de estudio y luego someterlos a la intervención de parte nuestra, ya sea de medicamentos, técnicas quirúrgicas, estudios radiológicos, estudios diagnósticos, laboratorios, etc. En el futuro siempre vamos a ir viendo la evolución. Entonces veremos de los no tratados, por ejemplo, la mejora, y de los no tratados también los que no mejoraron, ¿sí? Y de los tratados, bueno, también tenemos que evaluar eso, quiénes han mejorado y quiénes no han mejorado. Entonces, ese es un esquemita básico, que espero lo comprendan, y lo que vamos a ir es poniendo un ejemplo de salud en cada uno de ellos, ¿sí? Incluso vamos a usar al pobre agua de mote, que nos sirve en este caso para estudiar. Entonces, veamos un estudio clínico, ¿sí? Y el título es este. Eficacia del levetiracetam, por si acaso es un medicamento anticonvulsivo, ¿sí? Que no es muy antiguo, es nuevo, que ya lo han usado mucho en otros países desde hace 5 o 6 años. Y eso tal vez un poquito más, 7 años. Entonces, en caso de pacientes crónicos con compulsión versus el tratamiento convencional que se hace con carbamazepina, y bueno, que acuden al servicio de neurocirugía del Hospital Jaime Mendoza de la Ciudad de Sucre en la gestión 2021. Entonces, en este caso de experimento voy a usar por ahí medicamentos obviamente conocidos por el mundo científico y también conocidos por nuestro organismo, ¿sí? Es decir, que la carbamazepina desde hace mucho que se va usando para temas convulsivos, ¿no? Sobre todo en patologías neurológicas. Pero ¿qué problema se ha ido viendo con la carbamazepina? Que por ahí no era el mejor de los anticonvulsivantes en sentido de que no eran tan eficaces, ¿sí? O sea, tenía su límite también. Pero otro problema que tiene la carbamazepina y que es a largo plazo, porque ustedes saben que aquellos pacientes que tienen problemas realmente orgánicos, celulares, ¿sí? Por los cuales tienen esas convulsiones, bueno, tienen que ir tomando mucho tiempo, años, en un mismo medicamento. La carbamazepina, como les digo, desde hace años o décadas que se va usando y los pacientes la van usando igual décadas. Pero el problema de la carbamazepina es que a largo plazo tenía un efecto adverso, que era la pérdida de memoria, ¿sí? Entonces, y esto cumplía la ley de cualquier medicamento, ¿no es cierto? Principalmente de aquellos que se usan mucho tiempo, de que un medicamento siempre te va a dar algo a cambio de algo. Si bien te puede favorecer con evitar o disminuir los síndromes convulsivos, pero también te va a quitar algo, y en este caso la carbamazepina te quita la memoria, ¿sí? Esto obviamente a largo plazo, con el tiempo. Entonces, de ahí que, bueno, gracias a la ciencia y a la bioquímica, etcétera, bueno, se creó otro medicamento que es el levetiracetam. Siempre viendo lo primero siempre que ustedes tienen que ver es, y lo van a ver esto en medicina legal, lo que es los principios bioéticos de la medicina, ¿sí? Y el primer principio bioético es no hacer daño. Entonces, si ves que algún medicamento, algún tratamiento o algo que estás queriendo hacer con el paciente le va a provocar daño, entonces no lo hagas directamente, ¿sí? Porque eso es por principios éticos. Después que cumplas esa ley de no hacer daño,
Entonces, sí, recién buscas el mayor beneficio para el paciente, ¿sí? Que realmente le sirva el medicamento, el tratamiento, la técnica quirúrgica, el diagnóstico, etcétera, al paciente. Entonces, se debe cumplir en ese orden, ¿sí? Lo primero es no hacer daño, y lo segundo es dar los mejores beneficios. Entonces, se ve, la literatura dice que el levetiracetam tiene mejores efectos, ¿sí? En lo que es el síndrome convulsivo, disminuyendo o casi que anulando los síndromes convulsivos. Y bueno, que no tiene ese efecto adverso a largo plazo de la pérdida de memoria. Entonces es mucho más tolerable por el organismo, ¿sí? Bueno, pero esto es un estudio que por ahí lo han hecho en otra ciudad, en otro país, etcétera, y lo usan, etcétera. Pero yo, no sé, de curioso, quisiera hacer esos experimentos si realmente sirve en mi población. En este caso, en mis poblaciones de Sucre, ¿sí? Puedo poner el ejemplo. Ustedes saben que al final todo repercute de acuerdo al contexto, al clima, al sistema orgánico funcional, a lo racial, etcétera, ¿sí? Entonces, por ahí, para un país y una población es súper buenísimo, y por ahí para nuestra población, en este caso, por ahí no lo es. O por ahí sí, igual a esas condiciones favorables, o incluso lo supera y lo mejora. Y la única forma de averiguar eso es hacer el experimento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo general? Y que lo tienen aquí al lado. Identificar la eficacia del levetiracetam en casos de pacientes crónicos con convulsión versus el tratamiento convencional con carbamazepina, que acuden al servicio de neurocirugía del Hospital Jaime Mendoza de la ciudad de Sucre, gestión 2020-2021. Entonces, quiere decir que de un año voy a tratar de hacer el experimento. Ahora, aquí un pequeño chanchullo cuando ustedes vean esto de ver títulos y objetivos generales, de ejemplo. A través de leer esa palabrita eficacia, eficiencia, especificidad, sensibilidad, ya les está guiando más o menos a que hay una relación causa-efecto. Y si están pensando en una relación causa-efecto, entonces dirán, bueno, es un estudio de alcance explicativo y obviamente será un estudio de experimental. Entonces, son palabritas que ya con la práctica van a ir dándose cuenta a qué se refiere. ¿No es cierto? Si ven alguna palabra, por ejemplo, de relacional, ya saben que es un estudio relacional, de alcance relacional, y un estudio, ¿por qué no longitudinal, analítico, observacional? ¿No es cierto? Entonces, eso se van a ir dar cuenta con el futuro. Bueno, entonces vayamos con ese estudio, de ejemplo. Entonces, yo tengo mi población diana, que habíamos dicho, ¿no es cierto? En este caso, son todos los pacientes con síndrome convulsivo de la ciudad de Sucre. ¿Cuántos? No sé, 1000, póngale, ya, 1000 pacientes en toda la ciudad de Sucre. Bueno, podré estudiarlos, cumplirán las características que yo necesito, que solo sean, por ejemplo, con síndrome convulsivo, que no sean con una patología de base como secundarias a, no sé, a una insuficiencia cardíaca, a un síndrome metabólico, a una alteración endocrinológica, etcétera, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras he identificado en la base de datos que son unos 1000 pacientes en mi población diana. Bueno, voy más o menos seleccionando a quiénes principalmente y de qué criterios quisiera que cumplan. Entonces, tengo mi reducción a pacientes con síndrome convulsivo, obviamente, pero que acudieron al servicio de neurocirugía del Hospital Jaime Mendoza. ¿Sí? Entonces, por ahí voy a descartar un poco a los pacientes que han acudido a Santa Bárbara, a los pacientes que han acudido a alguna clínica privada. ¿Sí? Entonces, voy reduciendo. Y no sé, un número de 1000 que hayan reducido a 300, ¿sí? Entonces ya tengo 300 sujetos con síndrome convulsivo. Y aún así, aplicando esos criterios de inclusión y exclusión, bueno, diré de esos 300, primero quisiera que solo sean partícipes aquellos pacientes de 30 a 50 años. Entonces, bueno, voy a decir, de los 300, por ahí solo 200 cumplen esa condición. Entonces, otro criterio de exclusión o inclusión. Quisiera que estos pacientes solo tengan una patología de síndrome convulsivo, justamente porque no se sabe por ahí la causa. Pero dentro de todos, que sea bien propio el origen neurológico.
Entonces, de esos 200, por ahí he reducido a unos 100. ¿Sí? Y de esos 100, muy bien, los he identificado y saben que los he reunido. Quisiera hacer un estudio experimental con ustedes, con un nuevo medicamento, obviamente con el objetivo de mejorar sus condiciones de salud de ustedes, ¿no? Disminuyendo o eliminando las convulsiones y obviamente quitando ese efecto adverso que por ahí algunos ya lo tienen o lo van a tener por el uso de la carbamazepina. Entonces, algunos sí me habrán dicho, otros no. Entonces, al final, bueno, he llegado a un número de 60 pacientes. ¿Sí? Entonces, 60 pacientes con síndrome convulsivo que aceptaron además el ensayo clínico y cumplen las condiciones de criterios de inclusión y exclusión. Entonces, bueno, ahora, ¿qué viene a hacer? Y les dije anteriormente, lo más importante aquí para poder comparar entre quienes usan o toman la carbamazepina y quienes usan o tomarán el levetiracetam, entonces es teniéndolos en dos grupos separados. Entonces, ahora, ¿cómo designo a estos 60 pacientes a qué grupo corresponden? ¿Sí? Entonces, aleatorización, que es lo más justo, el azar, eso de seleccionar qué personas van a qué grupo. Entonces, por el azar, y el azar, desde los métodos, que hay varios métodos, y el más sencillito e igual de eficaz y eficiente es el de la moneda. La moneda tiene un 50% de probabilidad de que caiga cara y un 50% de probabilidades de que tenga cruz. Entonces, lo mismo se aplica. Entonces, por las monedas, lanzándola, yo diré, bueno, este paciente, y eso es paciente por paciente, ¿sí? Entonces, este paciente tiene las mismas posibilidades de integrar tanto a un grupo de control como las mismas posibilidades de integrar a un grupo experimental. Entonces voy haciendo eso con cada uno de los pacientes. En este caso son 60, así que mucho de labor no se va a tener. ¿Sí? Entonces hacemos la aleatorización. Entonces, con ese método tan sencillo y eficaz y bueno que es el de la moneda, pues yo digo, 30 pacientes han sido seleccionados por azar para conformar el grupo de pacientes con síndrome convulsivo que van a ser medicados o tratados con la carbamazepina. ¿Sí? Algo que voy a mantener. Ahora, en este caso, uso la carbamazepina. Pueden poner otro ejemplo de anticonvulsivante. Ahora, en este ejemplo, porque a veces ya han debido escuchar el ejemplo placebo, ¿no es cierto? Que a veces en vez del medicamento X, yo le puedo dar, no sé, vitamina, yo le puedo dar algo, pero que no influya. Pero en este ejemplo les digo, si bien están viniendo con convulsiones y yo que le quite su medicamento normal o usual de evitar convulsiones, pobres pacientes, me van a reconvulsionar, convulsionar. Entonces, no, en este caso tendré que mantener con algún medicamento anticonvulsivante. Para otros estudios, bueno, les daré un placebo, les daré agua de mota, aunque sea, no veo, pero bueno. Y obviamente tengo otro grupo seleccionado de 30 pacientes que van a ser tratados con el levetiracetam. Entonces, a través de la aleatorización yo he seleccionado dos grupos. En este caso del ejemplo es igual de condiciones que hemos visto en el anterior ejemplo, es el pareado. Por cada paciente que va a tomar carbamazepina, hay un paciente que va a tomar levetiracetam. ¿Sí? Pero eso es lo ideal. Ahora, a veces no se cumple esto, entonces lo ideal o lo práctico que se dice que se necesita para esto de los grupos es que sea, ¿cómo era la palabra? Que sea equipareado o que tenga esa equiparicidad. ¿Sí? Es decir, que si puedo tener un grupo 29 sujetos, en el otro puedo tener 27 o 31. ¿Sí? Entonces están casi similares en el nivel de cantidad de sujetos. Lo que no es conveniente, por ejemplo, que tenga un grupo 27 y en el otro grupo tenga 15. Entonces ya no es equipareado la cantidad de sujetos, ¿no? Entonces las comparaciones y los datos, porque vean que son 60 pacientes nada más o menos. Si disminuye eso, entonces mucho que no se va a poder analizar correctamente los datos. ¿Sí? Entonces, pero no exigir la perfección, pero por lo menos que sean más o menos entre el mismo número de sujetos, que no haya mucha diferencia. Bueno, entonces,
Y entendamos que los estudios de ensayo clínicos experimentales son siempre prospectivos. Se los voy a nombrar luego, aunque sea redundante, pero van a entender que siempre son prospectivos, porque estoy interviniendo en el fenómeno actual y seguramente voy a ir controlándolo a lo largo del tiempo futuro. ¿Sí? Yo como investigador o como médico iré midiendo sus no sé, síntomas, las convulsiones, etcétera, y otros síntomas que se pueden presentar por efectos adversos, ¿no? Pero a lo largo del tiempo. Y como hemos visto en los diseños de corte, ustedes saben que en ese transcurso del tiempo podemos tener bajas, pérdidas de sujetos, ¿no? Algunos se han muerto, otros se han ido a otro país, a otra ciudad, otros no sé, ya no han querido ser parte del estudio, se han salido, etc. Entonces, esas cosas también hay que ir contemplando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, hoy septiembre de 2020 he empezado a agrupar mis sujetos y mañana empezaré a dar la medicación. Acuérdense que hemos dicho que los ensayos clínicos principalmente son controlados, es decir, que yo controlo que tomen el medicamento o los medicamentos en dosis correcta, a la hora correcta, en la vía correcta y que la tomen, sobre todo en este caso. Entonces, tiene que ser controlado. Ya habíamos hablado también en un principio que pueden ser un establecimiento de salud o a veces, bueno, dadas las circunstancias, tendré que hacerlo en sus casas, ¿no? Y en esto de controlar, porque tengo que controlar durante un año, ¿no es cierto?, hasta septiembre del 2021. Entonces yo tengo que tener un cronograma de esos controles, o para controlar eso. Puedo decir, bueno, si tengo los recursos, lo más básico y práctico, obviamente viendo su voluntad de los pacientes, ¿no? Saben que, pacientitos, ustedes los 60, vénganse que cada día a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, ¿sí? No quiero sonar así de feo, pero vénganse. Es cosa que vienen al hospital o al consultorio o a algún lugar de salud y bueno, yo les voy repartiendo los medicamentos y que la tomen en mi delante, ¿sí? Entonces yo estoy asegurando que es la dosis correcta, la vía correcta, y que la tomen principalmente, ¿no es cierto? Entonces, una forma. Bueno, se van a las 9:30 de la mañana y otra vez tienen que venir a las 9 de la noche. Otra forma de hacer eso, bueno, saben que voy a contratar un bus y les voy a recoger a cada una a sus casas. Bueno, Sucre no es tan grande, 60 personas, ¿sí? Les voy a recoger y van a venir, les va a traer aquí al hospital y otra vez yo les voy a dar medicamentos y les voy contando. Eso cada día, ¿no? Por ejemplo, cada día se tiene que hacer. Y los que puedan, vénganse en taxi, porque por ahí les puedo pagar o les puedo solventar ese gasto del taxi, ¿no? U otra forma, entonces, pues ya saben que no lo voy a poder hacer por temas de recursos. Lamentablemente mi investigación nadie me la paga, me la tengo que pagar yo. Entonces yo voy a ir en mi auto o en un medio de transporte a cada una de sus casas. ¿Sí? Entonces en cada una de sus casas yo les voy a dar el medicamento y en mi delante van a tomarlo, la dosis correcta, la vía correcta, etc. Pero yo sé que les han tomado. ¿Sí? Porque las circunstancias económicas y de apoyo por ahí no se me han dado. Pero se puede buscar las mil y una formas en eso de control, ¿sí? Acuérdense que estos estudios controlados, bueno, hay que ser día a día, ¿no es cierto? Porque si estoy diciendo que un grupo de pacientes me va a tomar el levetiracetam 500 miligramos cada 12 horas, quiere decir que me van a tomar 2 veces por día, entonces tengo que controlar 2 veces por día a estos pacientes. Lo mismo con los grupos de la carbamazepina. Pero además no es ir y darles la medicación y listo, chao, nos vemos de aquí a 12 horas, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos en eso de que por ahí presentan algunos signos, sintomatología rara, efectos adversos. Entonces, o vienen al hospital inmediatamente o yo tengo que estar atento en sus casas, ¿no? Para registrar y bueno, obviamente socorrer y atender a los pacientes como se debe. Pero vean que es todo un proceso en este caso. Y en este ejemplo se pone solo un año. Bueno, entonces seguramente por ahí tengo, gracias a Dios, un apoyo, ¿no?, de estudiantes del segundo año que han sido muy buenos en salud pública, al final me han ayudado a hacer la investigación, han ido a dar medicamentos, han controlado, etc.
o al final la CEDES o el Ministerio de Salud me ha brindado un equipo, nos hemos formado un equipo entre médicos y bueno, nos hemos repartido las labores y todo eso. Pero es un sacrificio, ¿no?, que hay que hacer durante un año. No solo por el que es económico, sino también de apoyo de recursos humanos y de apoyo, bueno, de disposición de tiempo. Bueno, entonces, a lo largo del año, hasta el septiembre de 2021, bueno, voy dando los medicamentos, controlando los signos de sintomatología, registrando los síndromes convulsivos o los episodios convulsivos que van a llegar a tener o no tener todos esos pacientes, y al final, bueno, llego al septiembre del 2021. Entonces, en septiembre de 2021, bueno, hago ya mi evaluación, mi análisis de los datos. Entonces, diré que aquellos pacientes que han tomado carbamazepina, cada 12 horas 400 miligramos, bueno, diré cuántos han ido mejorando o cuántos o cuánto se ha disminuido o cuántos episodios de convulsiones han tenido durante un año. Y lo mismo con los que por ahí no hayan llegado a mejorar, que por ahí hayan empeorado en vez de mejorar o que hayan mantenido su nivel de convulsiones a lo largo del año. ¿Sí? Entonces, voy midiendo. Y lo mismo hago con el grupo de experimental. Entonces digo, bueno, ¿cuántos con levetiracetam han llegado a mejorar? Es decir, mejora, entendamos que es menos o ningún síndrome convulsivo durante el año y obviamente que tengan menos o ningún efecto adverso. ¿Sí? Y obviamente también voy a ver los que no han mejorado o en caso de que ya hayan mantenido las convulsiones o se haya aparecido las convulsiones o hayan empeorado las convulsiones en número, ¿no? Y uno que otro efecto adverso. Pero entonces ven que en un año este estudio se ha hecho, o se va a hacer, o se puede hacer, etc. Ahora, y ese ejemplo de un año es solo un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios, porque son realmente, aquí uno dice, bueno, es causa-efecto, ¿no es cierto? Que ha tenido un buen efecto de levetiracetam en pacientes con síndrome consultivo, o al final un mal resultado respecto a los pacientes con síndrome convulsivo. Pero estoy diciendo, afirmando que es causa y efecto, o ya sea bueno o malo. Y en este caso, el ejemplo, estoy tomando solo un año. Cuando otros estudios de causa-efecto, por ejemplo, el de decir que el fumar es causa de cáncer de pulmón, ese estudio, ¿cuántos años creen que se han investigado? O sea, ¿durante cuántos años creen que han hecho la investigación para decir causa-efecto? Unos 15 años, 10, no. 20. 37 años se ha investigado eso, para terminar diciendo si el fumar, el factor de riesgo, es la causa para la producción o generación de cáncer de pulmón. Vean, entonces, y esto no es propio de todos los estudios experimentales, por si acaso, ¿sí? Siempre varía el tiempo de acuerdo a su investigación que están queriendo hacer. Por ejemplo, yo no son tres medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo voy a tomar una técnica quirúrgica. No sé, en traumatología, póngale, una fractura no expuesta de húmero. ¿Sí? Mi población son pacientes con fractura de húmero no expuestas. Entonces, a través de la selección, tamizaje, reducción de población, bueno, tengo cierto número de pacientes que al final han llegado a tener fracturas de húmero, ¿sí? Entonces yo, por un lado, pongo a un grupo de control y a otro grupito al grupo de experimental. A ver, ¿qué quisiera estudiar? Quisiera estudiar qué, si la profilaxis de antibióticos sirve o no, ¿sí? Si realmente disminuye las infecciones postquirúrgicas o no, o si es mejor usarlas o no usarlas. Entonces, el dilema es ese de la investigación. Entonces yo diré, bueno, sigamos con el ejemplo de 30 pacientes. ¿Sí? ¿Por qué manejo este término de 30 pacientes? Porque la literatura les dice que por lo menos sean 30 pacientes en cada grupo, como mínimo. ¿Sí? Entonces, por eso manejo este número. Pero a veces ya vamos a ver ejemplos que no se pueden cumplir, esa cantidad, o no hay esa cantidad, entonces a veces solo se maneja un grupo, etc. Pero
En este caso, en otro ejemplo pondremos. Yo tengo 30 pacientes con fractura de húmero en un lado y 30 pacientes con fractura de húmero en otro lado. Entonces yo diré, bueno, y vean esto, fractura de húmero, viene hoy el paciente, entonces yo puedo decir, bueno, le programo mañana su operación, la técnica normal, correcta, ¿sí? Y diré, bueno, a este grupo de pacientes yo le voy a administrar una hora a media hora antes un antibiótico endovenoso, ¿sí? Por vía, solo una dosis. Y a los otros grupos o a los otros pacientes que pertenecen al otro grupo de control, bueno, directamente no les doy el antibiótico de profiláctico, ¿sí? Entonces, vean cómo puede experimentar. ¿Ahora qué tiempo dura este experimento? Entra el cirujano mañana, lo opera mañana y la consolidación de la fractura, bueno, llevará entre 3 a 4 meses, ¿sí? Póngale. De todas maneras, yo tengo que ver la evolución postquirúrgica inmediata. Si a la semana o a las 2 semanas presenta alguna infección por la intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, vean los resultados de este estudio experimental. Máximo, pues yo lo sabré en un mes. ¿Sí? O sea, durante un mes los puedo ir estudiando a cada paciente. Entonces, no, en este caso no tengo que llevarme años o décadas de estudio, ¿no? Y por eso decía, depende de cada tipo de tema que quieren llegar a investigar y en este caso experimentar. Entonces, por un lado yo puedo decir, bueno, al final del mes, de un X número de pacientes, yo puedo decir que por ahí ha habido menos infecciones con el uso de profilácticos antibióticos endovenosos aplicando media hora antes en este procedimiento quirúrgico que por ahí hemos visto que es bien séptico, que ha cumplido con todas las normas de diversidad, pero al final, bueno, se ha reducido. Versus el otro grupo que al que no se le ha aplicado la profilaxis, tal vez ha tenido un poco más de presentación de infecciones. O quien les dice, por ahí ha habido igual de infecciones en el grupo con profilaxis, igual de infecciones en el grupo que no ha tenido profilaxis. Entonces, no sirve de nada o da igual usar un antimicrobiano de profiláctico antes de las cirugías para la reducción de las fracturas de húmero no expuestas. ¿No es cierto? Entonces, de todas maneras, el estudio no se ha hecho en más de un mes, por ejemplo, por cada sujeto. Entonces, vean ese tiempo. Para ciertas cosas sí, porque recordemos que aquí es causa-efecto, y estamos asegurando aquí. No estamos suponiendo que puede haber una causa-efecto o como en el nivel relacional, ¿no es cierto? Que ahí se supone. Pero aquí ya estamos queriendo confirmar datos. Entonces, tienen que ser los más precisos, los más exactos y lo más ético y procedimentalmente correctos. Y entonces, vean los dos ejemplos que estamos viendo aquí respecto a de los medicamentos a una técnica quirúrgica o a la profilaxis en una cirugía. Vayamos a otro ejemplo, y esto también es verídico que se ha hecho, ¿no? Ustedes saben que el cáncer de mama, hasta hace unos 10 años, si te diagnosticaban cáncer de mama, el tratamiento en un principio, obviamente, si no era diseminado, era pues radical. Y radical significa que te extraían las 2 mamas y te vaciaban todo el sistema ganglionar. Entonces, por eso decían bien radical. Y bueno, después decían, bueno, los oncólogos y cirujanos oncólogos, porque también si bien le estás por ahí salvando la vida a la persona, y esto ya os digo, sinceramente por ahí no voy a entenderlo nunca, porque no soy mujer y no he pasado por eso, solo esas mujeres nos pueden decir cuál es la calidad de vida que tienen, por más vivas que estén, sin los pechos, ¿sí? Sin parte de su cuerpo, cómo les sienta vivir así.
¿sí? Entonces, también se ha querido ver eso, porque otra vez entendamos, la salud no es solo física u orgánica, también es mental y social. Entonces, por ahí mentalmente se han ido deprimiendo, se han ido, no sé, desanimando al verse, al no verse, o por ahí que socialmente al verse que no tenían poder los pechos, se han excluido de la sociedad, hasta que no, incluso porque no me pregunten, ¿no? En ciertas enfermedades, dicen los pacientes, ¿no? Entonces, vean que es un conjunto, una esfera la persona como tal o el paciente, no es solo algo puntual y típico. Entonces, se vino esto de poder, principalmente, a ver, ¿por qué no mejorar esta técnica quirúrgica? Obviamente con el primer objetivo de no causarle daño. Y el no causarle daño significa que no haya muchos casos de recurrencia de cáncer. Ese es el no hacer daño. Y el segundo, darle los mejores beneficios. Es decir, que al no tener recurrencia, bueno, podemos decir que están principalmente curadas del cáncer y que, bueno, a través de una otra técnica quirúrgica que es la limitada, de sección limitada, ya vamos a entender por qué. Por ahí pueden todavía tener una calidad de vida en cuanto a lo mental, a la salud mental y a lo social. ¿Sí? ¿Y en qué consistía esta técnica de la mastectomía de resección limitada? Que si el tumor o el cáncer tenía límites y no estaba diseminado, por más chiquito o grande que sea, pero al final estaba delimitado, entonces decían, bueno, cortaremos más 3 centímetros alrededor y listo, y lo extraigamos. No vaciaremos los ganglios linfáticos, no eliminaremos o extraeremos toda la mama, ni siquiera las dos, sino ese pedazo que corresponde. Y obviamente con la ayuda de quimioterapia y radioterapia vamos a tratar de coadyuvar a esa técnica quirúrgica. Y bueno, al final veremos si la técnica de resección radical o la técnica de resección limitada, cuál de las dos no tenía esa recurrencia de cáncer de mama. Y recurrencia entendemos a que vuelvan a tener cáncer, ¿sí? Por más que en las radicales, acuérdense, o en cualquier otro tipo de cáncer, por más que, por decir, sea de mama, y haya una célula cancerígena mamaria por ahí, entonces el inicio para que haya cáncer de pulmón, por ejemplo, bueno, es el cáncer de mama, pero si ya no tienen los pechos, ¿por qué ha repercutido o ha sido recurrente? Bueno, pues la celulita de cancerígena que ha estado por ahí, ¿no es cierto? Originalmente ha comenzado en la mama. Entonces, bueno, haremos y han hecho esta técnica quirúrgica. Y bueno, han ido seleccionando, ¿no es cierto?, pacientes con cáncer de mama, obviamente con ciertos criterios de inclusión y exclusión, X números, y bueno, han hecho la lateralización correspondiente a ver quiénes de estas mujeres entraban al procedimiento radical y quiénes de estas mujeres entraban al procedimiento nuevo, que es la resección limitada. Y les han ido haciendo las cirugías y obviamente controlando, por lo menos durante 4 años clínicamente les han ido controlando para que no haya o no se vea esa recurrencia cancerígena. Porque no es que si hoy lo he operado, mañana le hago la biopsia, no hay cáncer, listo, alta, chao, normal, no. Se han hecho la técnica quirúrgica y clínicamente las han seguido durante mínimamente 4 años para que no haya recurrencia o no se evidencie o se registre si es que ha habido recurrencia de cáncer de mama. Entonces se ha hecho el estudio y bueno, al final dijeron, a las conclusiones que han llegado, es que la mastectomía con resección limitada daba mejores resultados en cuanto a la recurrencia, es decir, que no había mucha recurrencia de cáncer de mama, ¿sí? Y que además les daba un mejor estilo de vida a estas mujeres, porque al final si sacaban un pedazo, bueno, por X motivo de la cirugía plástica, bueno, intervenía, se les extraía, ¿no?, una grasa del mismo cuerpo de otra parte, la piel, entonces se podía reparar, reconstruir la mama como tal, entonces al final la mujer tenía sus 2 pechos presentes, sin ese sufrimiento mental y sin ese distanciamiento social que tenían por culpa, vergüenza, timidez, etcétera, ¿sí? Entonces,
vieron que la resección mastectomía limitada era muy beneficiosa. Y es que así, la indicación hoy actual es, bueno, si este tumor de cáncer de mama tiene estas características, simplemente aplicaremos la mastectomía con resección limitada. Y ustedes han de escuchar el último caso, ¿no? Que esto ha sido más a petición porque ya ella venía con, su mamá murió con cáncer de mama, a ella le habían encontrado un tumor benigno al fin, pero ella ya somatizaba y pensaba siempre lo malo. Y estoy hablando de Angelina Jolie, ¿no es cierto? Que ella ha sido de las últimas, por ejemplo, que teniendo una tumoración benigna, pero con antecedentes de una mamá que falleció con cáncer de mama, entonces ella decidió, ¿sí? Extraerse las glándulas mamarias y el vaciamiento glandular. Entonces, debe ser de las últimas registros en cuanto a la mastectomía cervical. ¿Sí? Obviamente, Angelina Jolie mentalmente estará mucho más fuerte que todos nosotros, ¿no? Entonces no se ha hecho problema y etc. Y obviamente tiene los recursos económicos para hacer una reconstrucción anatómica de lo que es la parte de los senos. Pero vean que estos ensayos clínicos o estos estudios experimentales se hacen con el fin siempre de ayudar a la población, ¿sí? En la salud sobre todo. Ya sea con el fin de mejor calidad de vida o simplemente buscar la cura a su problema de salud. Y les digo, estos estudios no son imposibles de hacer, ¿sí? No son imposibles. Mucha gente en Bolivia piensa que es lo imposible, que es el ideal, como en un hospital, ¿no? Les comenté que fui al comité de investigación y ese comité nada sabía de hacer investigaciones. Y esperaban que el residente encima haga experimental, cuando ni los jefes sabían hacer. Pero bueno, entonces, pero por un lado, no tienen los conocimientos suficientes, mucha gente, ustedes van a tener los conocimientos, siendo médicos generales, siendo especialistas de alguna rama de la salud, tienen que hacer experimental, en algún caso, ¿sí? Incluso desde lo más básico. Viene mi paciente con resfrío, la literatura dice que tengo que darle paracetamol y un antigripal. Bueno, entonces, ¿qué tan efectivo será o no? Yo por ahí, en mi experiencia, o he visto o he leído en algún otro país, que por ahí en vez de darle el paracetamol y el antigripal, mejor le doy solo el antigripal. Entonces pueden hacer comparaciones a lo largo del tiempo a ver quién se ha evolucionado mejor o no. Vean de cosas tan simples incluso, ¿no? Y así tienen que ir haciendo, de verdad, tienen que ir haciendo experimentos, que sería lo ideal, ¿sí? Sean, y les digo esto, tengan o no tengan una especialidad clínica o quirúrgica, tienen que hacer experimentos. Y si son dermatólogos, tienen que hacer experimentos. Cuando les toque la doctora Ramallo, les va a comentar los estudios que haya hecho en cuanto a dermatología. Entonces vean que todas las ramas de la ciencia, sobre todo en la salud, son permisibles a hacer experimentación. O por lo menos estudios casi controles, o descriptivos, pero al final hagan investigación, ¿sí? Seguramente se van a necesitar recursos, como les digo, económicos, que es la principal falencia, porque al final nadie nos paga, ¿no? Por hacer estudios, sale de nuestros bolsillos. A veces las sociedades científicas se pueden apoyar al reunir recursos y, bueno, entre todos colaboran y solventan el estudio. Otros se buscan, pues, auspiciadores, ¿no? ONGs o sociedades científicas en salud de otros países, como el caso que les había comentado de la doctora en el Beni, ¿no? Que ha hecho un experimento sobre el ébola, una investigación, no experimento, pero los recursos, bueno, ha gastado ella principalmente, ha hecho un buen estudio, lo ha publicado en Bolivia, ni bola le han tirado a los bolivianos, ni siquiera gracias le han dicho, querían usárselo además su estudio, pero han venido los franceses y le han dicho, felicidades doctor, es un buen trabajo, le vamos a reconocer mediante una medalla y un certificado que usted ha hecho un buen trabajo y además le vamos a pagar el triple de lo que usted ha gastado, con la simple intención de que usted siga investigando. Entonces, vean a ver si es así la investigación.
Entonces, a veces necesita recursos económicos, a veces no. A veces solo necesita fuerza de voluntad y tener los conocimientos básicos para hacer experimentación. Bueno, preguntas, dudas hasta aquí. No, doctor, no hay dudas. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a continuar con el mismo tema, ¿sí? Vamos a reforzar ciertos puntos y vamos a entrar dentro del mismo tema, las otras opciones u otras nomenclaturas que se pueden llegar a hacer en un estudio experimental. Y ahí seguramente, después de este tema, diré, bueno, ¿el estudio de agua de mota había servido a hacer en los ríos o no había servido a hacer en los ríos? ¿Había servido que se tomen ustedes por gusto el dióxido de cloro o no había servido? ¿Sí? Incluso eso de la ivermectina, ¿no es cierto? O sea, si bien ha habido un estudio real, pero in vitro, plaquitas, o sea, la otra posición era, bueno, decir, la eficacia en o durante el coronavirus. ¿Sí? Al final, ¿cuántos han enfermado? Bueno, de este grupo separaba los que han enfermado coronavirus, los que están enfermando coronavirus en fase 1 y 2, por ejemplo, ambos grupos, criterios de inclusión y exclusión. Y bueno, a un grupo le doy solo la ivermectina y a otro grupo, no sé, le doy el convito de paracetamol, antigripal, aspirina, complejo B, etcétera, ¿sí? Pero no le doy la ivermectina. Entonces, al final de esas 2 semanas, bueno, diré quienes han mejorado con la ivermectina solamente o quienes han mejorado simplemente con el convito de medicamentos. Entonces, pero es así lo que se hace en un estudio experimental. Ya ahorita nadie, por lo menos en Sudamérica, porque eso es bien criollo, igual que nuestras cámaras de desinfección, ¿no es cierto? Los túneles de desinfección, que al final se ha demostrado que no eran beneficiosos y que al final obviamente te podían irritar o hacer un daño en la piel, en la vista, en el sistema respiratorio, porque al final te están echando lavandina u otros químicos que son desinfectantes, pero no son pues aplicados a los vivos. Para ropa, zapatos, perfecto. Entonces, al igual que la ivermectina es bien criollo, ¿no es cierto? Perú, Santa Cruz y Argentina, tal vez, los que más han querido impulsar, pero al final no han hecho investigación. Pero seguramente hay otros países que van a hacer y tal vez están haciendo esa investigación, ¿sí? Pero lo correcto es hacer así. ¿Teníamos los medios para hacerlo? Sí, teníamos los medios para hacerlo. Tranquilamente tenemos la población infectada y bueno, separemos este grupo para darles ivermectina y este grupo no. Y los veremos en un mes. Estamos en 5 meses de pandemia y díganme si algún trabajo de investigación en Bolivia han visto. Nada. Y a veces no se puede porque no te dejan. Ya vamos a ver, porque hacer experimental necesita pues, un comité ético, ¿sí? Y ciertos documentos además. Entonces, no es así de, bueno, nos animaremos y haremos el experimento. No, necesitas presentar un protocolo establecido con ciertos parámetros y tener la aceptabilidad y consentimientos informados de los pacientes que van a entrar, no obligarlos porque sean presos o reos, no se les va a obligar por eso, y tener también el comité de bioética que te va a hacer seguimiento a ti como investigador, a tu grupo de investigadores. Y obviamente no falsees los datos, no adulteres o sigas el procedimiento del tratamiento. Entonces, a veces es limitante, ¿sí? Pero de que se podía hacer, se podía hacer. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Entonces, si no hay consultas, dudas, nos vemos mañana. A la misma hora, por el mismo canal.